Así que hoy quería compartirles una palabra que esta semana sentía que Dios me estaba hablando y me hacía acordar de una película que de años atrás se llamaba Forrest Gump. Para los que han visto la película, con Tom Hanks, un hombre que tenía dificultades, por así decirlo, y un día se siente con mucha presión. Su madre ha fallecido y de repente un día decide en su corazón, por así decirlo, salir corriendo, no sabe por qué, pero empieza a correr. Y no solamente corre unos kilómetros, corre unas horas, corre unos días, corre unos meses, y pasan los años y la gente que lo ve pasar dicen, debe saber algo, debe tener algún secreto. Debe conocer algo que nosotros tenemos que conocer. Y la gente cuando él empieza a pasar, porque va, según la película, va desde una costa de Estados Unidos hasta la otra, y después va desde el norte hasta el sur, corriendo, y la gente lo empieza a seguir porque dicen, debe tener un secreto. Debe haber algo, una verdad que él conoce, que nosotros tenemos que conocer. Y después de haber corrido tanto tiempo, ya con barba, cansado, dice que llega en un momento donde él se detiene. Y toda la gente que venía siguiéndolo también se detiene y dicen, va a decirnos algo, va a darnos un secreto. Y él solamente se da vuelta y dice, estoy cansado, me quiero ir a casa. Y así toda la gente se queda sorprendida porque no había secreto que compartir. No había nada que este hombre les podía compartir. Y él estaba corriendo porque él se sentía cansado en su corazón. Se sentía angustiado en su corazón. Había una pena grande que él no sabía cómo manejarla. La vida lo había golpeado de muchas maneras. Corría porque moverse era tal vez más fácil que quedarse y enfrentar el dolor. Y cuando finalmente se detiene y dice que estoy cansado, es en ese momento donde, digamos, parece una escena graciosa, pero yo me imaginaba que espiritualmente muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, donde nos encontramos tal vez corriendo espiritualmente hablando, porque nos han lastimado, porque hemos enfrentado problemas y dificultades, donde corremos tal vez para no pensar, para no sentir, donde corremos hacia Dios o nos alejamos de Dios. Y una de las cosas que me llamaba la atención cuando uno corre, y estábamos hablando las últimas semanas acerca de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y estábamos hablando de que Dios amó, y a través de ese amor Dios nos dio un Salvador. Y yo miraba un poco Juan 3:16, y nos sigue diciendo que ha dado su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me ponía a pensar un poco en este pasaje y creo que en el mundo espiritual hay tal vez dos tipos de personas. Unas personas que divagan espiritualmente y unas personas que corren o caminan con propósito. Y creo que hay una diferencia espiritual, porque uno puede divagar y cuando uno divaga uno se mueve como Forrest Gump, sin propósito, sin saber hacia dónde va. Uno hace cosas espirituales porque no sabe por qué. Uno viene a la iglesia, no sabe por qué. Uno ora, no sabe por qué. Uno lee la Biblia sin saber por qué. Pero hay otros que tienen en su corazón un propósito y un plan. Porque quieren conocer a Dios. Porque quieren agradar a Dios. Porque quieren hacer su voluntad. Porque quieren aprender a ser obedientes a su palabra. Y yo miraba un poco este pasaje y me llamaba la atención de
que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me quedé tal vez meditando un poco en esa parte, porque me llamó la atención todo aquel que en Él crea. No dice aquellos que no creen, sino que está hablando acerca de los que creen se pueden perder. Que de alguna forma los que creemos en Dios podemos tal vez, sin darnos cuenta, perdernos en el mundo. Sin darnos cuenta, alejarnos de Dios. Sin darnos cuenta, empezar a divagar espiritualmente en vez de caminar con propósito en los planes de Dios. Y creo que lo tomo de alguna forma como una advertencia de parte de Dios, porque de alguna forma nos está diciendo, tengan cuidado que todo aquel que cree se puede perder. Todo aquel que cree puede desviarse del camino. Todo aquel que cree puede tomar una dirección equivocada en contra de lo que Dios nos está hablando. Y Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice Mateo, se enfriará. El amor por el Señor tal vez se enfriará. El amor por su casa, el amor por su palabra, el amor por su presencia, se enfriará. Jesús no dijo, el amor del mundo se enfriará, dijo, el amor de muchos. Y de los muchos de los cuales estaba hablando, eran aquellos que eran sus seguidores. Eran aquellos que eran sus fieles amigos. Eran aquellos que los acompañaban a Jesús a todos lados. Eran aquellos de los cuales muchas veces se podían decir que caminaban con Él. Y yo pensaba un poco acerca de cuando la palabra habla acerca de perderse. Porque me ponía a pensar que es posible perderse dentro de la iglesia. No es que no sabes dónde está el baño, no es que sabes dónde está la salida, sino que uno se podría perder espiritualmente dentro de la iglesia. En el lenguaje del reino, estar perdido no significa que te alejaste de la iglesia, que no venís los sábados, que no lees la palabra, sino que significa que dejaste de vivir la verdad del Evangelio, que perdiste el camino. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y te perdiste, significa que ya no estás siguiendo esa verdad, que no estás siguiendo a Jesús. Y es por eso que Pablo nos dice en 2 de Corintios, dice, examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Y dice, pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos, prueben su fe. Y Pablo no le habla a inconversos, sino que le habla a aquellos que conocían la palabra, aquellos que estaban dentro de la iglesia, aquellos que eran seguidores de Cristo. Y en la iglesia, o en el Apocalipsis, nos habla acerca de la iglesia de Éfeso. Y nos dice en Apocalipsis 2, dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Le está hablando una iglesia en Éfeso que era una iglesia conocida por su fe, conocida por sus obras, conocida por haber hecho cosas grandes, porque no desmayaba, porque siempre buscaba a Dios. Pero sin embargo, le dice que has abandonado tu primer amor. Y muchas veces uno podría imaginarse que ha abandonado el amor, es que cerró las puertas, es que la iglesia se cerró, el pastor se fue. Pero hay iglesias que están abiertas, hay iglesias que tienen gente y la presencia de Dios no está. Se han perdido o han perdido el camino.
Y que hoy estemos en este lugar no significa que nosotros tal vez no estemos perdidos. Yo pensaba un poco acerca de este pasaje y me imaginaba un poco cómo se ve a alguien que tal vez está perdido dentro de la iglesia. ¿Qué significa espiritualmente estar perdido dentro de la iglesia? Creo que es aquel que pierde el rumbo, aquel que pierde el fuego y la pasión por Dios. Hay gente que puede venir todos los sábados, no perderse un servicio. Si tuviéramos más servicios, vendría todos los servicios. Pero la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. La palabra no lo cambia. La palabra tal vez es información. Es conocer, como muchos dicen, un fun fact. Como algo que podés contarle a tus amigos que aprendiste o que alguien te dijo, pero que realmente no tiene poder en tu vida para cambiarte. No tiene poder para transformarte. Tomamos la palabra como una rutina. Venimos cada sábado, te sentás tal vez en el mismo banco, en la misma fila, en el mismo lugar. Es más, agarrás el mismo almohadoncito y te sentás para estar tranquilo. Pero tu vida no cambia. Tu vida no avanza. Escuchás la palabra y la palabra que antes tal vez te llegaba, que antes tal vez decías, ¿será que el pastor sabe algo de mí? Porque algunos me han dicho, ¿será que el pastor sabe algo de mí? Porque lo que está diciendo es como que me hubiera estado investigando. Y ya la palabra ya no te llega. Ya la palabra no te incomoda. Ya la palabra no te desafía. Te sentís cómodo con tu almohadón y tu lugar. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en la iglesia, pero hemos perdido espiritualmente el camino. Nos hemos desviado de la verdad. Y podemos estar en este lugar y sentir que tal vez, porque estamos dentro de estas cuatro paredes, estamos siendo transformados. Pero en tu corazón no hay nada que esté latiendo por el Señor. Te sentís indiferente a lo que el Señor habla. Jesús lo hablaba en Marcos, que decía, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y yo creo que no es rebeldía, no es que uno se ha vuelto frívolo, sino que tal vez uno ha perdido el camino. Uno ha dejado cosas, uno se ha desconectado, por así decirlo, de Dios. Viene por que ya está acostumbrado, viene porque es lo que corresponde, viene porque si digo que soy cristiano, ¿cómo voy a faltar a la iglesia? Pero no sentimos nada. La desconexión no te saca de la iglesia. Te deja adentro, pero sentís que no hay vida. Te deja presente en este lugar, pero no hay respuestas. Escuchás la palabra, pero realmente no la oís. No hay algo que cambie tu vida. Cuando dejas de escuchar, cuando dejas de cambiar, cuando dejas de crecer, es que de alguna forma te estancás espiritualmente. Y es el primer, creo que, síntoma de tal vez estar perdido en la iglesia. Hay otra de las cosas que yo miraba o meditaba en este tiempo acerca de estar perdidos. Y creo que muchas veces cometemos el error de que cuanto más servimos, más estamos conectados con Dios. Agarramos y ponemos de alguna forma que si sirvo, estoy conectado con Dios. Hacemos 1000 cosas para Dios. Corremos, organizamos, ayudamos. Servimos en lo que podamos. Hacemos lo que se necesite. Y desde adentro, desde afuera, todo el mundo te mira y dice, qué ejemplo, cómo sirve, cómo está atento, cómo hace un montón de cosas. Y a veces pareciera que ese movimiento o estar en acción
significa que hay vida espiritual. Pero hay veces que no nos damos cuenta que hacemos cosas, pero realmente no hacemos lo que el Señor nos llama a hacer. Porque hay veces que no queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer su palabra. No queremos dejar las cosas que Él nos dice que debemos dejar. No nos dejamos las cosas que sabemos que están en contra de su palabra. Pero bueno, yo sirvo. Yo hago un montón de cosas. Pero de alguna forma tengo una desconexión, estoy perdido. Porque me he perdido la lección número 1, el obedecer al Señor. Y pienso que porque estoy en equipos, estoy sirviendo, estoy cerca de Dios, pero realmente tal vez estoy lejos. Porque no soy obediente. Porque no estoy conectado con Él. Podemos estar sirviendo a todo el mundo, pero olvidarnos o no servir al más importante. No obedecer al más importante. La otra cosa que yo miraba un poco a veces que podemos estar tal vez perdidos, pues decía, dentro de la iglesia. Porque creo que obviamente cuando uno habla de perdidos, sí, siempre se imaginan los que están afuera. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de llegar a la iglesia y cantar, escuchar canciones, levantar las manos y salir más vacío de cuando entraste? Porque las canciones ya no te llenan, porque cantás, pero no adorás. Y no hablo acerca del grupo de música, no hablo de ninguna persona en particular. Hablo de cuando uno viene y está en su banco y levanta las manos por costumbre, porque los otros lo levantan como parecer un poco estoy espiritual, pero realmente no siento nada. Levanto las manos y estoy pensando, ¿cuándo termina esta canción? Por favor, dejá de cantar ese corito porque ya me cansé. Y estamos de alguna forma desconectados espiritualmente, porque ya la alabanza me pesa. Ya no veo la hora que termine para así me puedo sentar. Porque estamos parados 40 minutos, media hora y ya tengo ganas de sentarme, pues estuve toda la semana parado. Y es como de alguna forma esa desconexión espiritual donde estoy empezando, en vez de enfocar mi vista en el Señor, estoy pensando en que, se equivocó el baterista, se tocó una tonta de más el bajista, estuvo mal el pianista, ese desafinó. Y estamos más focalizados en lo que está sucediendo en el ambiente humano, más de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. No estamos conectados con el Señor. No es nuestra adoración la que estamos focalizados. Estamos focalizados si me cantaron el corito que quería o la canción que me gustaba. O si no cantamos una canción nueva, ¿por qué venimos todos los sábados cantando la misma canción? Y pensamos que las canciones las cantamos para nosotros, para entretenernos nosotros. Y en vez de ponerle el foco al Señor, lo ponemos el foco en nosotros. Nos olvidamos que estamos adorando a Dios, cantándole a Él, dándole nuestra alabanza, nuestra adoración a Él, dándole un sacrificio. Pero no tenemos problema en tal vez ir a un partido de fútbol o ir a un recital y quedarnos 2 horas esperando haciendo cola, esperando poder entrar a un lugar. No tenemos problema, pero ¿cómo voy a estar en la iglesia parado media hora, 40 minutos? Y creo que a veces en la desconexión no nos damos cuenta que estamos, estás dentro de la iglesia, pero no estás en adoración. No estás cerca del Señor. No estás buscando su presencia. Estás desconectado. Tal vez porque no nos damos cuenta que no se trata ya cerca de Dios, se trata cerca de mí. De que si las canciones me llegan a mí, de que si las canciones me gustan a mí, de que si los ritmos que están tocando van de acuerdo a lo que a mí me gusta. De que no nos damos cuenta que la adoración es entrega, es rendirse a Dios. Cuando uno adora, a veces dicen los chicos, o uno a veces ve que la gente levanta las manos y dice, ¿qué pasó? Levantan las manos. Es una señal de rendición. Cuando viene la policía y te dice, arriba las manos, vos qué haces, levantás porque si no tengo nada.
Es una posición vulnerable donde vos abrís tu corazón al Señor y es una postura física de decirle al Señor, acá estoy. Hacé lo que tengas que hacer conmigo. Hacé lo que tengas que hacer en mí. Cambia mi corazón. No estoy por mí, estoy por vos. Vengo a adorarte a vos. Vengo a darte la gloria a vos. Y ayer lo hablábamos con los chicos en el ensayo y muchas veces hay veces que no sentís porque te has tenido una semana difícil, porque has pasado por problemas y lo que menos querés es levantar tu voz o levantar tus brazos y darle la gloria a Él. Pero que puedas venir y decir, Señor, a pesar de la semana que tuve, a pesar de todos los problemas que tengo, a pesar de las dificultades y todo lo que estoy sucediendo, hoy vengo a focalizarme en vos. Hoy vengo a entregar todo a vos. Hoy vengo a darte la gloria solamente a vos. Hay veces que no nos damos cuenta que espiritualmente tenemos las frases correctas, los versículos los sabemos todos. Sabemos la palabra, sabemos cómo suena, pero muchas veces no creemos lo que la palabra dice. Muchas veces leemos, somos más que victoriosos, pero en nuestra vida espiritual ya nos dimos por vencidos. Ya tiramos la toalla, como dicen. Ya hemos dejado todo de lado y decimos, bueno, ya no quiero pelear más. Ya no sé qué puedo hacer. Ya no quiero levantarme una vez más. Ya no quiero seguir peleando. Ya no quiero seguir batallando. Antes peleabas por tu casa. Antes orabas por tu familia. Antes clamabas por tus hijos. Antes buscabas la presencia del Señor y hoy ya te has tirado la toalla, ya has dicho, ya está. Sé que mis hijos no volverán, sé que mi familia se está rota. Sé que no hay forma de que esto cambie. Y por más que venís a la iglesia y saludás a los hermanos y pones una sonrisa en tu boca, hay algo que estás en tu corazón que te lleva a estar perdido. Perdido dentro de la iglesia. Lejos de su presencia. Y una de las cosas que yo miraba o meditaba en este tiempo acerca de estar perdido en la iglesia es, hemos pensado o hemos meditado en nuestra vida acerca de si hay fruto en nuestra vida. Jesús habla, y es una palabra un poco fuerte la que habla Jesús en Mateo 7, donde dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No hablaba solamente de un árbol, hablaba de aquellos que no dan fruto. Y en otro pasaje, él habla de aquel árbol que directamente se seca, porque no tiene vida. Hay árboles que vos los ves muy bonitos, pero no tienen fruto. No pueden dar fruto, o el fruto que dan es malo. Y muchas veces en nuestra vida yo me preguntaba, ¿qué clase de fruto estamos dando o estoy dando yo? ¿Qué clase de fruto es el que yo veo en mi vida? Porque puedo venir sábado tras sábado, domingo, buscando por semana, buscando a Dios, todo, pero ¿qué fruto estoy produciendo? La palabra dice que por los frutos nos conocerán. ¿Qué fruto estamos produciendo en nuestras vidas? ¿Hay fruto o no hay? Venir a la iglesia, servir, estar aquí no es un fruto. Eso no es un fruto. El fruto es cuando tu carácter cambia, cuando te doblegás ante el Señor, cuando dejás que el Espíritu Santo obre en vos y cambie tu interior. Cuando estás dispuesto a que, a pesar de lo que vos no estés convencido, leas la palabra y digas, yo obedezco, no sé cómo, pero obedezco.
No me conviene, pero obedezco. Cuando dejas que el Espíritu Santo obre, como dice en Gálatas, y empieza a producir amor, paz, gozo, paciencia. Cuando lo que antes te sacaba de quicio, ya no te saca de quicio. Cuando te costaba dar amor y ahora das amor. Cuando antes te amargabas por todo y ahora tenés gozo en tu corazón. Y frente a situaciones difíciles, no se te borra la sonrisa. Y te dicen, ¿qué te pasa? ¿No ves que estás en problemas? ¿No ves que estás pasando por dificultades? Sí, pero hay gozo en mi corazón. Hay un fruto que está saliendo. Y tal vez nos hemos olvidado de que estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a dar fruto. Y la pregunta que me hacía en este tiempo, si realmente asistimos a la iglesia o si realmente estamos creciendo espiritualmente. Porque uno puede asistir, pero no puede crecer. Porque uno viene a la iglesia y si estás perdido no vas a dar fruto. Si no hay algo en tu corazón que se doblegue ante el Señor, que deje que Dios obre en tu vida, que Dios te cambie y te transforme. Si todavía hay bronca, resentimiento, angustia, si no dejas que Dios trabaje en vos, no va a haber fruto. Y vas a pasar capaz que todos los días de tu vida sentado en un banco con el mismo almohadón, en el mismo lugar, y no va a haber fruto. No va a haber fruto en tu vida. Porque todavía estás divagando espiritualmente en vez de saber cuál es el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Dios no nos trajo. Había una canción que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí, decía, a poseer la tierra que Él nos dio. No sé, para los que son de iglesia y son, yo me acuerdo la cantaban en Argentina. Yo creo que Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Y si realmente uno se planta en la casa del Señor, si realmente se planta en el reino de Dios, indefectiblemente tiene que haber fruto en tu vida. Tiene que haber algo que cambie en vos. Tiene que haber algo que transforme tu ser. Porque necesitamos dar fruto. Yo creo que una de las cosas que muchas veces sucede en nuestra vida o en la vida de la iglesia es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos llamados a hacer luz en la oscuridad. Sal en el mundo. Y muchas veces, porque estamos perdidos, porque no sabemos realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros, terminamos tratando de imitar lo que el mundo hace. Terminamos tratando de ver ser luz, nos convertimos en sombra. Nos convertimos en algo que no somos. Nos convertimos en personas que muchas veces hablamos de fe y el mundo no nos ve como gente de fe. Nos ponemos a mirar y buscamos, el mundo escucha acerca de nuestra fe, pero en el momento que nosotros tenemos que darle una palabra de aliento a alguien, lo que menos hacemos es dar una palabra de aliento. Tal vez porque no haya fruto, tal vez porque no hemos crecido, tal vez porque no estamos plantados, tal vez porque estamos perdidos. Cuando el mundo mire a la iglesia, cuando el mundo nos mira a nosotros, yo me pregunto si a veces verá esos frutos de los que habla el Espíritu, Gálatas acerca del Espíritu. Los frutos del Espíritu: paciencia, amor, paz, benignidad, dominio propio. Verá eso en nosotros el mundo. Verá el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Seremos luz o solamente confusión al mundo?
Seremos personas de integridad, donde el amor de Cristo se manifieste, donde seamos ejemplo de lo que significa ser un matrimonio cristiano, qué significa ser un amigo en Cristo, qué significa ser un empleador o empleado que ama a Cristo, donde no busca qué puede sacar, sino cómo puede aportar, cómo puede cambiar la situación, cómo puede hacer una diferencia. Hay un pasaje en Romanos 12 que nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es no amoldarse al mundo actual. Es lo que debemos evitar. Muchas veces hablamos del patrón del mundo, porque el mundo tiene una forma de hacer las cosas. Y nosotros, de alguna forma, lo que nos dice la palabra: no trates de ser como el mundo, porque estamos llamados a ser distintos. Estamos llamados a ser otro tipo de personas, porque somos de otro reino, no somos de este. La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y hay veces que nosotros queremos quedarnos en esta tierra y queremos ser iguales a los de esta tierra, en vez de saber que vivimos para servir un Dios que no es de esta tierra. Estamos aquí solamente de pasaditas, solamente para marcar una diferencia, solamente para apuntar a aquellos que no conocen quién es Cristo. El patrón del mundo es el que debemos evitar. Y cuando leemos este texto que nos dice que no nos conformemos o no nos amoldemos, nos habla acerca de no ser iguales al mundo, porque no somos iguales al mundo. Hay veces que tratamos de alguna forma, Pablo nos dice que no tomemos la forma, que no nos adaptemos a este siglo, porque en este mundo hay muerte espiritual. Y nosotros supuestamente tenemos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué debemos cambiar nuestra vida y vida en abundancia en una muerte espiritual? ¿Por qué queremos amoldarnos a lo que el mundo está buscando? Porque el mundo en sí está buscando una solución, está buscando, sin saberlo, está buscando un Salvador. Y nosotros lo hemos encontrado y muchas veces no nos damos cuenta que queremos ser iguales a los otros. En la historia de Israel, cuando Israel empieza a ser obviamente el pueblo elegido por Dios, empieza a ser regido, por así decirlo, por Dios mismo. Dios era el rey de Israel. Israel empezó a ver que las otras naciones tenían reyes. Y se empezaron a preguntar, ¿por qué aquella nación tiene un rey y nosotros no tenemos? ¿Por qué esa otra nación tiene un rey y nosotros no? Y Dios le decía, me tienen a mí, no necesitan más nada, soy el que los suple, soy el que los guarda, soy el que los cuida. Y ellos deciden y hablan con un profeta y le dicen, nosotros queremos un rey. Y el profeta va y se presenta ante Dios y le dice, están pidiendo un rey. Y Dios le dice, no te hagas problema porque no te están despreciando a vos, me están despreciando a mí. Y el profeta va y le dice, ¿sabes qué? El rey que vas a elegir te va a sacar todo lo que tenés, te va a poner impuestos, te va a decir lo que tenés que hacer, tenés que decir cómo te vas a vestir, hacia dónde vas, cómo vas a vivir. Y todos decían, no importa, queremos un rey. Y es así que Dios levanta un rey, que fue el rey Saúl. Porque Israel quiso ser igual que los otros. Israel quiso ser igual que los otros pueblos. Y muchas veces nosotros queremos ser iguales al mundo. Queremos caminar como el mundo, queremos hablar como el mundo. Queremos que no haya diferencias. Pero no entendimos tal vez que no estamos llamados
para ser del mundo. Estamos llamados a ser luz en el mundo. Luz en tinieblas. Esperanza. Dar lo que Dios está haciendo en nosotros. Dar frutos que lleguen a aquellos que están en necesidad. Y es por eso que no podemos, como dice la palabra, no nos amoldemos al mundo actual, sino que tenemos que ser transformados, dice Pablo. Transformados por Dios. Hay veces que nosotros queremos o pensamos que ser cristiano es dejar una cosa para agarrar otra. Dejo las cosas del mundo para agarrar todas las reglas que la Biblia me pone. Y tengo que vivir todas estas reglas. Y pareciera que fuese un sufrimiento. Pero cuando uno entiende que Dios no dice, deja este molde y agarra este. No dice, salí de este molde que es el mundo y ahora metete en este molde. Te dice, sé transformado por Dios. En la palabra, cuando habla acerca de transformación, habla acerca de lo mismo que sería un gusano o una oruga cuando se convierte en una mariposa. Esa es la palabra que usa. No te dice, deja de ser del mundo y metete en un molde de mariposa. Sino que te dice, sé transformado por la palabra de Dios. Sé transformado por Dios. Sé cambiado. Porque creo que una de las cosas que no entendemos es que cuando uno conoce a Dios, y sé que la Biblia tiene principios con los cuales tenemos que vivir, que son los que nos ayudan para caminar en el camino, para no perdernos, para caminar con dirección y con propósito. Pero tenemos que entender que cuando uno es cambiado y transformado por Dios, hay ciertas preguntas que ya uno no se hace. Hay ciertos pecados que uno sabe que es pecado. No tiene que preguntarle a alguien si se puede o no se puede. Uno sabe que eso no agrada a Dios. Uno no tiene que ir a la Biblia y decir, ¿está bien emborracharme o no? Uno sabe que no lo tiene que hacer. Porque uno es cambiado, es transformado por Dios. Y empieza a haber una relación con Dios. Ya dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en hijos de Dios e hijas de Dios. Y cuando uno es hijo o hija, la relación con el Padre es distinta. Porque uno sabe, como hijo, cuál es la comida preferida de papá. Uno sabe que si, yo me acordaba cuando era chico, yo sabía que mi papá, cuando decía, voy a dormir la siesta, y yo me ponía a hacer ruido, sabía que iba a tener que salir corriendo porque me iba a correr con la chancleta. Uno sabe cuando está haciendo las cosas mal. Uno, cuando sabe que está haciendo una travesura, ¿qué hace? Lo hace bien despacito, no hace ni ruido porque sabe que está haciendo algo mal. Cuando uno tiene una relación con el Padre, cuando uno es transformado y cambiado, uno no se fija qué dice el código del Hijo, qué tengo que seguir. Uno sabe cuando lastima a Dios. Uno sabe cuando no obedece. Uno sabe cuando es obstinado y a pesar de que la palabra dice no, y yo lo quiero hacer igual, porque hay rebeldía en mi corazón. Y no he sido transformado y cambiado. Uno no empieza a decir, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Yo sé que si hago esto, ofendo a Dios. Y eso me basta para saber que no está bien en mi vida. Yo sé que si vivo de esta manera, lastimo el corazón de papá. No tengo que preguntarle a alguien, porque yo sé que cuando uno empieza a preguntar, ¿está bien o está mal? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Lo único que uno está buscando es que uno le diga, sí, hacelo. Porque muchas veces vamos buscando quién nos apoye en lo que decimos. Porque pensamos que tal vez la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia se convierte en una sugerencia en nuestra vida. Se convierte en algo que si querés hacerlo y si no, no querés, no. Porque cuando a veces leemos la palabra y la palabra es clara, ¿qué decimos? Bueno, a mí me parece, como si Dios me preguntara, ¿qué te parece a vos lo que dice la palabra?
¿Qué te dice a vos? ¿Qué significa para vos cada uno de los mandamientos? Bueno, a mí me parece que tal vez, no, Dios nos preguntó qué nos parece. Y es por eso cuando uno es cambiado y transformado, uno ya no empieza a preguntar si está bien o está mal. Uno pregunta, ¿ofendo a Dios o no? ¿Me alejo de su presencia o no? Y es por eso cuando uno es cambiado y transformado por Dios, uno usa la Biblia como guía, como la guía que te va a llevar, pero uno ya no busca la forma de no cumplirla. Uno la cumple y la obedece aunque te cueste. Uno la cumple y la obedece aunque a mí me parezca distinto. Aunque a mí no me convenga. Yo la obedezco porque sé que es la palabra de Dios. Sé que si no lo hago, ofendo a mi Padre. Sé que si no lo hago, estoy en desobediencia a Él. Y es ahí cuando uno es cambiado y transformado por la palabra que dice, en este momento dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Cuando entendemos y somos cambiados y transformados, empezamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Empezamos a entender lo que Dios quiere decirnos en todo momento. Que Dios nos está hablando, nos está mostrando lo que Él quiere para nosotros. Yo no quiero estar perdido en la iglesia y no quiero que ninguno de ustedes esté perdido en la iglesia, sino que venga a la casa del Señor para alabarlo, para tener un encuentro con Él, para darle la gloria y la honra, para salir llenos y renovados, para que cada vez que la palabra se predique, vos digas, me están hablando a mí. Hoy papá me habló. Que vayas y digas, ¿sabes qué? La palabra que me dijeron, la leí y me volvió a hablar. Y cuando el pastor hablaba, cuando se partía la palabra, cuando se cantaba esta canción, yo sentí como Dios me hablaba. Es ahí cuando uno deja de estar perdido y se convierte en parte de lo que Dios está haciendo. Cuando dejamos de estar perdidos y empezamos a caminar con propósito. Empezamos a ser cambiados y transformados. Cuando realmente empezamos a escuchar su palabra y vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. Y en este tiempo yo creo que es un tiempo donde realmente nosotros, yo no puedo hacer, como decía la palabra, yo no puedo escudriñarte. Yo no puedo desafiarte. Yo lo único que puedo hacer es traerte lo que la palabra dice. Y que vos realmente hagas un examen de conciencia. ¿Estás perdido? ¿O sos parte? ¿Estás dando frutos en tu vida espiritual? ¿O solamente estás viniendo por inercia? Estás viniendo porque es lo que corresponde. Estás creciendo, estás madurando. Estás dejando que el Señor te cambie y te transforme. Porque creo que una de las cosas que nos lleva a ese momento de desconexión con Dios es cuando Dios te dice, yo quiero obrar en vos, yo quiero cambiarte. Yo quiero cambiar tu corazón y uno dice, no, yo no quiero. No es el momento, tal vez no es el tiempo, esperemos un poquito más. Y Dios realmente quiere obrar en tu vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Dios quiere que dejes de estar perdido y que vuelvas a casa. Que cada vez que llegues a este lugar, que cada vez que entres en la presencia de Dios digas, te estaba esperando, Señor. Que puedas sentir su presencia como nunca antes. Que aprendas a caminar con Él, que acabes a caminar para Él. Que podamos realmente saber cuando Él está. Poder escuchar su voz.
y dejar que Él nos cambie todos los días de nuestra vida. Que renovemos nuestra mente para que todo lo que hagamos agrade a Dios. Para que todo lo que hagamos dé gloria a Dios. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.